Soy Fabián Novak, profesor de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad se me ha solicitado hablarles sobre el proceso de paz entre el Perú y el Ecuador. En ese sentido, vamos primero a los antecedentes. Cuando hablamos del proceso de paz entre Perú y Ecuador, tenemos que partir por el 29 de enero de 1942, fecha en la cual se celebra el famoso Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro entre Perú y Ecuador, y que no solo puso fin a la guerra que se había desatado en Sarumía en 1941, sino que también definió los límites terrestres entre ambos países. Este acuerdo, este tratado internacional, no solamente fue suscrito por Perú y Ecuador como Estados partes, sino que además suscribieron este tratado 4 países llamados países garantes. Me refiero concretamente a Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos de América, quienes en esa condición avalaban y, por supuesto, resguardaban el cumplimiento del tratado. Luego de varios años, casi 10 años, en que Perú y Ecuador celebraron el tratado y lo ejecutaron año a año, colocando los hitos correspondientes al límite establecido, lo cierto es que en 1952 el presidente ecuatoriano Galo Plaza paraliza la demarcación de la frontera de manera unilateral, señalando o aduciendo que el protocolo de Río no era ejecutable en la zona denominada de la Cordillera del Cóndor. Concretamente, señalaba el presidente ecuatoriano que el tratado o protocolo de Río de Janeiro señalaba un límite que en ese espacio no era posible de ejecutar, dado que aducía a un accidente geográfico que según ellos no existía. El problema se volvió aún mayor en 1960, en el mes de agosto, cuando otro presidente ecuatoriano, en este caso Velasco Ibarra, adujo algo aún más grave. No solamente señaló que el tratado referido era inejecutable, sino que adicionalmente planteó la nulidad del protocolo de Río de Janeiro. En buena cuenta, implicaba esto el desconocimiento del protocolo que años antes Perú y Ecuador habían logrado celebrar. Este hecho marcó que a partir de esa fecha se sucedieran una serie de incursiones militares de tropas ecuatorianas en nuestra frontera, es decir, en territorio peruano. Y estas incursiones militares que se producían normalmente todos los 29 de enero de cada año, producía pues que Fuerzas Armadas peruanas tuvieran que repeler esta intervención, esta violación a nuestra soberanía. Esto generaba constantes tensiones y esto se producía, insisto, año a año con el consecuente derramamiento de sangre. Entre esos conflictos, uno de los más importantes se produjo el año 81, conocido como el conflicto del falso Paquilla, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Sin embargo, el otro incidente militar, el otro conflicto militar serio, se produce precisamente en 1995. Y esa es la fecha que nosotros señalamos como el punto de partida de este gran proceso. Efectivamente, el 25 de enero del año 95 se desata un conflicto militar entre Perú y Ecuador, como consecuencia de una nueva incursión ecuatoriana por la frontera norte, concretamente en la zona del Cenepa, y esta invasión del territorio peruano fue inmediatamente repelida por fuerzas militares del Perú. Este ataque militar inmediatamente llevó, digamos, a que tanto la Cancillería peruana como la Cancillería ecuatoriana se acercaran y buscaran de inmediato una paralización de las hostilidades. Fue así como el 31 de enero, los vicecancilleres de ambos países, por el lado peruano, el embajador Eduardo Ponce, estando de canciller Efraín Goldenberg, y por el lado de Ecuador, Marcelo Fernández de Córdoba, iniciaran conversaciones, primero en Río de Janeiro y luego en la ciudad de Brasilia. ¿Para qué? Precisamente para lograr una detención del fuego. Es así como, luego de un complejo y largo proceso, la Cancillería peruana logra finalmente que se firme la Declaración de Paz de Itamaraty. Esta declaración, ¿por qué fue histórica y por qué fue tan importante? Fue histórica porque fue el inicio del proceso de conversaciones entre el Perú y Ecuador que duraría hasta el año 1998.
pero fue fundamental, primero porque logró el cese de las hostilidades, es decir, que las Fuerzas Armadas peruanas y ecuatorianas cesaran en su lucha armada. En segundo lugar, se estableció también la necesidad de que estas fuerzas se separaran, de establecer una zona de distensión, así se dice técnicamente, una zona de separación de las fuerzas, a efectos de que éstas no volvieran nuevamente al conflicto. Pero además, en tercer lugar, esta declaración de paz de Itamaraty logró también un compromiso por parte de Perú y Ecuador respecto de los temas de fondo, es decir, resolver todos aquellos puntos controvertidos que surgían a partir del protocolo de Río de Janeiro del 42. Es importante decir que esta negociación fue muy dura, muy compleja, debido a que no solamente había que lograr los 3 puntos ya señalados, sino que el proceso de conversaciones se desarrollara en estricto cumplimiento del protocolo de Río de Janeiro del 42, pero además con participación de los países garantes. Un mes después, en marzo de 1995, se constituye la MOMEP. La MOMEP no era otra cosa que una misión de observación militar peruano-ecuatoriana. Esta misión estaría compuesta por militares de los países garantes, y ellos se colocarían en medio de las tropas ecuatorianas y peruanas a efectos de supervisar la desmovilización de las fuerzas, pero también el respeto de esa zona desmilitarizada de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados. Logrado este primer objetivo, que era el cese del fuego y la separación de las fuerzas, se inicia una segunda etapa en este proceso histórico de conversaciones. Y esta segunda etapa es lo que denominamos la definición del marco de las conversaciones. En esta oportunidad se encontraba ya en la Cancillería peruana el doctor Francisco Tudela, profesor en ese entonces de la Universidad Católica. Francisco Tudela inicia un proceso de conversaciones muy inteligente, ¿no?, con una gran estrategia diplomática, y se logra, en reuniones sostenidas en Quito primero y luego en la ciudad de Brasilia, la definición finalmente de los puntos controvertidos. Algunos podrán sorprenderles por qué no se habían definido estos puntos controvertidos antes. El problema es que el Ecuador siempre huía o escabullía la posibilidad de definir estos temas. Es más, el canciller de ese entonces del Ecuador, Galo Leoro, consideraba que era necesario mantener una agenda abierta de discusión. No estaba de acuerdo con definir o precisar en un listado concreto los puntos controvertidos. Pero además, tenían la pretensión de introducir puntos ajenos al protocolo de Río de Janeiro o puntos ajenos al límite terrestre. Es así como, con la ayuda de los países garantes, se logró finalmente encauzar al Ecuador y que se aceptara lo racional. Vale decir, que se definieran los puntos controvertidos para ser discutidos, que esta lista luego no pudiera ser ampliada y por ende llegar a una lista interminable de puntos, pero sobre todo de que estas listas estuvieran exentas de todo punto extraño o ajeno al protocolo de Río de Janeiro. Otro ámbito muy importante en el que la Cancillería al mando de Francisco Tudela logra un resultado realmente importante fue el hecho de que en reuniones, esta vez sostenidas en Buenos Aires y Santiago de Chile, se definió el procedimiento de las conversaciones. Es decir, no solo se logró que en las conversaciones de Quito y Brasilia se establecieran la lista de impases o la lista de puntos controvertidos a ser discutidos, sino que además en las reuniones de Buenos Aires y Santiago se acordó el procedimiento de esas conversaciones. Concretamente se acordó que estas conversaciones se llevarían a cabo en la ciudad de Brasilia. En segundo lugar, de que tanto Perú como Ecuador expondrían sus puntos de vista, sus fundamentos jurídicos respecto de cada punto controvertido frente a los países garantes, y finalmente que se llevaría a cabo un registro de esta conversación o discusión. Lo más importante, sin embargo, vino en la confirmación de que estas conversaciones no podían salirse del marco jurídico establecido por el protocolo de Río de Janeiro.
Ecuador pretendía abiertamente salirse del protocolo de Río de Janeiro, desconocer la validez de este protocolo, pero esto no fue permitido por, digamos, la Cancillería peruana y se logró finalmente que Ecuador aceptara que ese fuera el marco de las conversaciones. Pero además, se evitó introducir a terceros o a ajenas personas u organizaciones internacionales a esta discusión, como pretendía el Ecuador. Y por el contrario, se logró que estas conversaciones se dieran en el marco del Protocolo de Río, pero además frente a los países garantes que eran los que habían participado también del proceso de paz del año 42. Luego de esto, vamos a pasar a una tercera etapa en el proceso de conversaciones, que es propiamente las conversaciones de Brasilia, su desarrollo. Y estas se van a desarrollar entre abril de 1997 y noviembre de ese mismo año. En la Cancillería se encontraba ya entonces Eduardo Ferrero como canciller. Habíamos dejado ya a Francisco Tudela e ingresa Eduardo Ferrero, y él como canciller va a tocarle conducir precisamente estas conversaciones de paz de Brasilia producidas en estos meses del año 97. Como ya dije, se discutió impasse por impasse, punto controvertido por punto controvertido frente a los países garantes. Sin embargo, una vez que este proceso de conversaciones culminó, se decide el 26 de noviembre de 1997, a través de un documento llamado Declaración de Brasilia, reconducir el proceso de conversaciones, ampliar la agenda. ¿A qué me refiero? A que se dieron cuenta, tanto Perú como Ecuador, que este proceso de conversaciones era más importante de lo que ellos creían. No solamente debía definir de una vez por todas el límite y la demarcación de la frontera terrestre, sino que sobre todo debía significar un parteaguas, es decir, un nuevo inicio en las relaciones bilaterales. Fue por esta razón que se decidió que habrían 4 mesas o 4 grandes temas abordados en esas mesas. En primer lugar, el tema demarcatorio. Vale decir, era necesario ponerse finalmente de acuerdo respecto de cuál debía ser la demarcación de la frontera de acuerdo al límite establecido según nosotros por el Protocolo de Río de Janeiro. Para ello se acordó que se llamaría a expertos de los países garantes, expertos designados por los países garantes, que darían una opinión no compromisoria respecto de la posición peruana y ecuatoriana sobre el límite terrestre. En otras palabras, estábamos recurriendo a una opinión no compromisoria de expertos de los garantes para que estos señalaran si estaban a favor o no de Perú o Ecuador en torno al límite terrestre. Esta sería la primera mesa. La segunda abordaría el tema de la navegación fluvial del Ecuador por el Amazonas, que estaba expresamente establecido, tipificado en el Protocolo de Río de Janeiro del 42. Es decir, no se trataba de una concesión al Ecuador, sino del cumplimiento de un artículo del propio Protocolo del 42. En tercer lugar, otra mesa analizaría las fórmulas para lograr una integración económica con el Ecuador y sobre todo una integración entre las poblaciones fronterizas. Y finalmente, una cuarta mesa abordaría un conjunto de medidas de fomento de la confianza entre Perú y Ecuador. Efectivamente, la Declaración de Brasilia da lugar a que se abran 4 mesas precisamente en las 4 capitales de los países garantes. Así, en enero del año 98, se inician conversaciones en Washington respecto del Acuerdo de Integración Fronteriza. En Santiago de Chile, sobre las medidas de fomento de la confianza. En Buenos Aires, se negociaría el acuerdo sobre la navegación del Ecuador por el Amazonas, según ya lo dije, le establecía el protocolo de 1942, y Brasilia sería la capital para el tema sin duda más trascendente, más importante, que sería finalmente la definición de la demarcación fronteriza. En ese sentido, voy a desarrollar un poco más esta cuarta mesa. Nombrados por los países garantes los denominados expertos que emitirían sus pareceres técnicos jurídicos,
Ambos países, Perú y Ecuador, a través de su Cancillería, expusieron todos sus argumentos jurídicos frente a esos expertos. Señaló, en el caso del Perú, la existencia de la llamada divisoria de aguas o divorcium aquarum entre Perú y Ecuador, es decir, un accidente geográfico que era la cordillera del Cóndor y que dividía por igual las aguas de los ríos fronterizos entre ambos países. Ecuador, por el contrario, negaba la existencia de ese accidente geográfico, lo que lo llevó, como ya vimos en minutos anteriores, en los años 50 y 60, a negarle validez a este tratado. Lo cierto es que luego de las exposiciones peruano-ecuatorianas, el 8 de mayo de 1998, los expertos de los países garantes le dan la razón al Perú, en un 100%. El 8 de mayo, los expertos emiten sus opiniones técnico-jurídicas y avalan completamente la interpretación limítrofe de nuestro país. Concluyeron, en consecuencia, que lo único que correspondía era cumplir con la obligación de culminar la demarcación de la frontera tal cual lo establecía el protocolo de Río de Janeiro del 42 y tal cual el Perú lo había sostenido durante décadas, y más aún en el proceso de conversaciones. Esto, como imaginarán, era una victoria total para el Perú desde el punto de vista limítrofe, porque era una reafirmación de lo que siempre habíamos sostenido. Y, obviamente, como estos pareceres no eran vinculantes, Ecuador no los acepta, mientras que el Perú, por supuesto, los acepta por completo. ¿Y por qué Ecuador no los acepta? Porque implicaba tirarse abajo una tesis que ellos habían sostenido por décadas, desde los años 50. Esto genera, como imaginarán, un serio entrampamiento entre el Perú y el Ecuador, una crisis en el proceso de conversaciones e incluso se comenzó a hablar de la posibilidad de un reinicio del conflicto armado. Esta etapa crítica dio lugar a que las delegaciones de Perú y Ecuador señalaran que no podían continuar debido a que, por el lado peruano, se había considerado que simplemente había que demarcar la frontera donde los expertos de los garantes habían señalado, y Ecuador no aceptaba ese parecer. Por eso es que se pasa a una cuarta etapa, conocida como la etapa de la diplomacia presidencial y de la intervención de los garantes. ¿Qué sucede aquí? Lo que va a suceder es que, debido a que las comisiones, las delegaciones peruano-ecuatorianas, ya no tenían posibilidad de llegar a un arreglo, elevan la controversia a la solución de los presidentes de la República de ambos países. Y es ahí cuando, por el lado peruano, el presidente Alberto Fujimori se va a reunir en sucesivas oportunidades con dos presidentes sucesivos del Ecuador, con Fabián Alarcón en Nueva York el 8 y 10 de junio de 1998, y luego con el nuevo presidente ecuatoriano Yamil Maguad en Asunción, en Brasilia, hasta en dos oportunidades, el 27 y 28 de septiembre del 98 y luego el 3 y 4 de octubre del 98. El problema es que en estas reuniones presidenciales o diplomacia presidencial tampoco se pudo resolver este entuerto, este problema gordiano final, debido a que Ecuador manifestaba que le era imposible aceptar este acuerdo debido a que la victoria peruana era total. Es así como el 7 de octubre del año 98, ambos presidentes, me refiero al presidente Alberto Fujimori del Perú y Yamil Maguad del Ecuador, viajan a Brasilia para entrevistarse con el coordinador de los países garantes, con Brasil, es decir, con el presidente Fernando Henrique Cardoso, al que le van a pedir que sean los garantes, los que, basados en todo lo que se había logrado, es decir, en los pareceres técnicos jurídicos de los garantes, planteara finalmente una fórmula de solución global y definitiva. En otras palabras, ambos presidentes recurrieron a los países garantes ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo vía negociación, debido a lo que ya he explicado. Y es así como le piden al coordinador de los garantes, al Brasil, que conjuntamente con el resto de países emitan una fórmula de solución global que resuelva de una vez por todas la controversia peruano-ecuatoriana. Además,
señalaron que esta fórmula dada por los garantes tendría carácter definitivo, a pedido de los garantes, y para tal efecto tendría que ser aprobada por los congresos de ambos países, lo que se produjo tanto en Ecuador como en el Perú. Ya en esta etapa ingresa un cuarto canciller. Habíamos hablado de Goldenberg, luego de Francisco Tudela, luego de Eduardo Ferrero, pero en esta etapa, ante la renuncia del canciller Eduardo Ferrero, va a ingresar un cuarto canciller que era Fernando de Traseñí, un jurista muy prestigiado que retoma el proceso debido a que él había sido el presidente de la delegación peruana en Brasilia. Él es nombrado canciller y es a partir de esta etapa, una etapa corta pero muy compleja, que él dirige este proceso. Es así como finalmente los garantes aceptan formular o plantear esta propuesta definitiva. Y efectivamente, el 23 de octubre de 1998, los países garantes entregan a Perú y Ecuador en simultáneo la propuesta global y definitiva que daba solución al proceso de conversaciones peruano-ecuatoriano. En buena cuenta, ¿qué establecía esta fórmula? En primer lugar, se confirmaba la línea limítrofe establecida por los expertos de los países garantes, línea que no es otra que la establecida por el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. En otras palabras, el mapa peruano no varió, el mapa peruano no cambió, Perú no perdió 1 centímetro de territorio, sino que se confirmó lo que el Protocolo de Río de Janeiro del 42 estableció como límite y lo que el Perú siempre sostuvo como límite entre Perú y Ecuador. En segundo lugar, entraban en vigor los 3 acuerdos complementarios a la demarcación. Me refiero al Acuerdo de Buenos Aires, al Acuerdo de Santiago y al Acuerdo de Washington, que como ya hemos señalado, establecían un proceso de medidas de confianza mutua entre ambos países, un proceso de integración fronteriza, pero además la navegación del Ecuador por el Amazonas como lo establecía el Protocolo de Río. Un tercer punto, que fue el más controvertido para el Perú, fue el hecho de que los garantes plantearon de que el Perú debería transferir o debía transferir en propiedad privada, no en soberanía, 1 kilómetro cuadrado en Tiwinsa. Es importante en este punto hacer algunas precisiones. La primera era que se trataba de una transferencia en propiedad privada, no en soberanía. En otras palabras, ese kilómetro cuadrado que el Perú transfirió en virtud de estos acuerdos no dejan de ser peruanos. Ese kilómetro cuadrado es territorio peruano. Bien, lo que pasa es que es una propiedad privada del Estado ecuatoriano. En segundo lugar, una segunda precisión importante es que se trata de una propiedad privada muy limitada. Primero, porque es una propiedad privada que solamente puede tener una función, y es que Ecuador pueda eventualmente rendir tributo a sus muertos, a sus caídos en este conflicto, en ese espacio. Pero por otro lado, hay una segunda limitación, y es que Ecuador no puede transferir ese kilómetro cuadrado de propiedad privada a ningún tercero, porque si lo hace, esa propiedad peruana regresa al Estado peruano. Es decir, el Estado peruano conserva la soberanía plena respecto de ese kilómetro cuadrado, pero la propiedad privada le corresponde al Estado ecuatoriano, como cualquier propiedad que ustedes tengan sobre sus casas o sus departamentos. Eso es propiedad privada. Este acuerdo, entonces, finalmente fue suscrito el 26 de octubre de 1998. Es esa la fecha cuando en Brasilia se firman los acuerdos que llevan su nombre, los Acuerdos de Paz de Brasilia. Y con ello se dio término a un proceso que duró 3 años, 8 meses y 9 días. Para concluir, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer de estos procesos de conversaciones? Bueno, el primero es que este proceso cerró definitivamente la frontera entre el Perú y Ecuador. Es decir, nunca más se discutiría entre Perú y Ecuador respecto de cuáles eran los límites terrestres. En segundo lugar, se respetó estrictamente el límite establecido en el Protocolo de Río de Janeiro de 1942, es decir,
el Perú no perdió un centímetro de territorio. En tercer lugar, y esto es algo también histórico y algo que ha servido de modelo a otros países, no solamente se trató de un proceso que cerró la frontera entre dos estados, sino que fue un proceso que transformó la naturaleza de la relación bilateral y pasamos de una relación de conflicto permanente a una relación de paz y comunión, a una relación en la que teníamos conflictos militares cada 29 de enero, a una relación de construcción de unidad, de construcción de solidaridad y de cooperación en la frontera. Hay que recordar que luego del proceso se estableció un plan binacional de desarrollo peruano-ecuatoriano que dura hasta la fecha y que ha desarrollado una serie de proyectos de desarrollo fronterizo entre Perú y Ecuador. Asimismo, no debemos olvidar que años más tarde, en el 2007, se estableció este famoso mecanismo de reuniones de presidentes y de gabinetes binacionales todos los años entre Perú y Ecuador, lo que invariablemente, independientemente de los cambios de gobierno, se ha mantenido hasta la fecha. Y finalmente, que este proceso ha llevado a tal grado de comunión entre ambos pueblos, de que en 2011 logramos cerrar nuestra frontera marítima, ¿no? Formalizar nuestro acuerdo de límites marítimos con el Ecuador, evitando también de esa manera que Ecuador participara en la controversia con Chile por el límite marítimo. En síntesis, fue el proceso diplomático más complejo y rico del siglo XX, como también el más importante y exitoso. Muchas gracias.